Ok. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Es un honor darles las bienvenidas a todos al conversatorio América Latina y la Guerra de Gaza, Cambios y Continuidades, organizado por el Departamento de Estudios Españoles, Portugueses y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este evento ha sido planeado para ofrecer un espacio de reflexión sobre las posturas de América Latina frente a la guerra en Gaza, en especial tras la catastrófica fecha del 7 de octubre. Abordaremos este tema de creciente importancia en el escenario internacional, analizando cómo los cambios y particularidades del panorama político latinoamericano pueden ayudarnos a contextualizar y a entender la respuesta de la región ante la guerra, ante esta guerra. Contamos con la participación de distinguidos panelistas, a quienes agradezco sinceramente por aceptar nuestra invitación y sumarse con sus conocimientos a este conversatorio. Cada uno expondrá sus puntos de vista sobre aspectos claves para fomentar nuestra discusión. Seguidamente, Jorge Gordin, el doctor Jorge Gordin, nos brindará una reflexión crítica enfocándose en identificar los cambios y continuidades en las respuestas de América Latina frente a la guerra de Gaza. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la profesora Aldina Quintana, directora del departamento, por su apoyo y motivación en la realización de esta iniciativa, que sigue la línea de un conversatorio previo sobre la posición de España respecto al 7 de octubre y la guerra de Gaza. Mi gratitud también a la profesora Ruth Fein por su constante asesoramiento y apoyo, y a las doctoras Margalit Bellerano y Florinda Goldberg por su invaluable ayuda en la organización y promoción de este evento. Y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan hoy. A todos les invito a participar activamente escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat, los cuales luego yo introduciré en la discusión para que sean abordados por los panelistas. Voy a hacer una muy breve presentación porque para enfocarnos en el eje de discusión, así que bueno, me disculpo con los panelistas, pero voy a leer una bio reducida de cada uno de ellos. En primer lugar, la doctora Claudia Quedar es historiadora y exdirectora del Departamento de Estudios Españoles, Portugueses y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializa en historia económica, internacional y transnacional. Sus intereses de investigación incluyen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus relaciones con América Latina, la Guerra Fría en América Latina, el llamado Consenso de Washington, la globalización económica y Argentina y Chile contemporáneos. Claudia recibió su doctorado en la Universidad de Tel Aviv, fue investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Michigan, en donde también dio clases y fue becaria postdoctoral en el Instituto Leonardo Davis de Relaciones Internacionales en la Universidad de Hebrea. Desde el 2012 se unió oficialmente al Departamento de Estudios Españoles, Portugueses y Latinoamericanos y a la Escuela de Historia como miembro de la Facultad de Humanidades. Su primer libro, The International Monetary Fund and Latin America, The Argentine Puzzle in Context, recibió una mención honorífica en LASA 2014. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, miembro de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes según Es Global. Ha sido Senior Associate Member en la Universidad de Oxford, investigador visitante en la Universidad de los Andes y la Universidad de Itela. Entre 1996 y 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director de su programa de América Latina. Del 2000 al 2002 fue director del Observatorio de Seguridad y Defensa en América Latina del mismo instituto y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina de Nueva Mayoría. Doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad Complutense y en el San Pablo CEU. Miembro del Consejo Asesor del Instituto y Cultura de la Fundación Mafre. Actualmente combina su trabajo como historiador con el de analista político y de las relaciones internacionales de América Latina.
Luego, el catedrático Ari Katsovitz, quien es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ostenta la cátedra Chaim Weizmann en Relaciones Internacionales. Es miembro de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad desde 1993 y profesor adjunto de la Universidad Georgetown desde 2003. Ari recibió su doctorado en la Universidad de Princeton en Ciencias Políticas y es autor y editor de más de 10 libros, siendo el último, si no me equivoco, de The Unintended Consequences of Peace, Peaceful Borders and Illicit Transnational Flows, publicado por Cambridge University Press, en colaboración con Ezequiel Lakowski, Keren Sazón y Daniel Wagner. Sus áreas de interés incluyen teorías de relaciones internacionales, estudios de paz, globalización y gobernanza, relaciones internacionales de América Latina y negociaciones de paz en el contexto de Medio Oriente. Y por último, quien será el comentarista, el doctor Jorge Gordin, es investigador y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en los departamentos de estudios españoles, portugueses y latinoamericanos, y en los departamentos de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Jorge recibió su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh y fue el editor ejecutivo, fundador del Journal of Politics in Latin America. Es autor de Institutional Innovation and the Steering of Conflicts in Latin America, junto a Lucio Reno, publicado en el 2017. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas de renombre como European Journal of Political Research, Political Studies Review, Scandinavian Political Studies, eh, Federal Studies, Journal of Policy History, entre otras. Su artículo en el Journal of Public Policy fue premiado en el 2007 por la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración como el mejor artículo de revista del año. Así que bueno, dicho estas palabras, quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes y empezar ahora sí con esta reflexión. Como saben, cada uno tendrá unos 10 minutos al principio para comenzar. Y antes de darle la palabra a Carlos Malamud, me disculpo en nombre de la profesora Denise Dressler, que se encuentra en este momento enferma con coronavirus. La profesora Denise Dresser de ITAM, de México, estaba programado para venir, pero se comunicó con nosotros a último momento para disculparse. Así que bueno, nuestros deseos de pronta recuperación. Y bueno, Carlos, ahora sí, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días o buenas tardes según la ubicación geográfica de cada uno. Y quisiera comenzar agradeciendo la invitación de la Universidad Hebrea de Jerusalén a participar en este webinar, sobre todo para tratar un tema tan sensible como el de la guerra de Gaza y sus repercusiones en América Latina. Para abordar esta cuestión, quizás lo mejor sería comenzar señalando que América Latina es una región fragmentada, ¿no? Una región dividida en dos bloques antagónicos, que podría darse el caso, sino dividida en múltiples partes, y esto obviamente tiene consecuencias muy serias para el posicionamiento internacional de la región. No existe ni es imposible llegar a ningún tipo de consenso o prácticamente a ningún tipo de consenso tanto en la agenda regional, y aquí obviamente todo el tema de la integración regional tiene un abordaje bastante importante, como tampoco en las agendas internacionales. Esto quiere decir que frente a cualquier problema global, América Latina es incapaz de hablar con una sola voz. Y esto se ve claramente en la forma en que se analiza y se reacciona frente a la guerra de Gaza, pero también se ha visto en relación con la invasión rusa de Ucrania y el posicionamiento frente al conflicto, y más recientemente en dos crisis ya no globales o internacionales, sino puramente regionales. Por un lado, el diferendo entre Venezuela y Guyana en torno a la región del Esequibo, pero también frente a lo que es una crisis de la democracia en Guatemala, con el peligro
de un golpe de Estado por parte de determinadas élites vinculadas al gobierno saliente, teniendo en cuenta que el próximo 14 de enero debe tomar posesión el gobierno electo encabezado por Bernardo Arévalo del Partido Semilla, pero que esto todavía está en veremos, aunque las cosas parece que se van aclarando bastante. Entonces, en relación con el conflicto de Gaza, yendo ya al centro de la cuestión, hay distintos elementos que, más allá de la línea izquierda-derecha, que también funciona obviamente, han incidido en los distintos gobiernos a la hora de tomar una posición, algunas claras, otras no tanto, en relación con el conflicto. En primer lugar, el tamaño de las comunidades judías y palestinas en los respectivos países. Esto evidentemente tiene una influencia central, ya que en algunos casos son comunidades muy amplias y, sobre todo, con una incidencia clara sobre la opinión pública. En segundo lugar, si hay o no hay rehenes, o si hubo o no hubo rehenes en poder de Hamás de las distintas nacionalidades. De todos modos, más allá de estas dos cuestiones que son obviamente importantes, lo que es necesario es señalar que muchos gobiernos han intentado buscar una cierta equidistancia, intentando no ser arrastrados por los bandos en pugna, por ninguno de los dos bandos en pugna. Ahora, tampoco ha habido, salvo algunas excepciones señalables, luego volveremos sobre ellas, una posición única sobre el conflicto desde el 7 de octubre hasta la fecha. Las cosas han ido evolucionando, sobre todo partiendo de la base que lo primero que hubo es una reacción inicial, otra vez con algunas excepciones, mucho más empática con Israel. El día 7 de octubre Israel fue la víctima clara de una serie de atentados terroristas indiscriminados, con un número de víctimas civiles, niños, mujeres, rehenes, y aquí, otra vez, obviamente, en el caso de haber habido, como los hubo en muchos países, muertos y rehenes de esa nacionalidad, obviamente también incidía en la posición inicial de los países. Sin embargo, con el paso de los días y las semanas, la duración del conflicto, la dureza de los bombardeos, el creciente número de víctimas, no solamente de Hamás, sino de víctimas civiles y de niños, obviamente, también llevó a un aumento de la solidaridad de los distintos gobiernos y de las opiniones públicas en general con los palestinos. Y a esto hay que sumar otro hecho que también vale la pena rescatar, y es que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por lo general no suscita grandes entusiasmos en las opiniones públicas latinoamericanas, a lo cual hay que añadir el enfrentamiento que en los meses y semanas previas al 7 de octubre llevaba o estaba llevando Netanyahu esa ofensiva contra la justicia y la separación de poderes dentro de Israel. Bueno, con todo esto dicho, podemos sintetizar las posiciones latinoamericanas frente al conflicto de Gaza en tres grupos básicos. Por un lado, aquellos países pro-Israel o con una postura más favorable a Israel.
Un segundo grupo con aquellos países más favorables a Hamás, y en tercer lugar, un tercer grupo con países que intentaban tener una mayor equidistancia, una cierta equidistancia sobre el conflicto. En el primer grupo también las cosas han ido cambiando a medida que evolucionaba el conflicto, aunque uno de los cambios tiene que ver no con la propia evolución del conflicto, sino con el hecho de que en Argentina hubo un relevo en el gobierno. El presidente Javier Milei reemplazó a Alberto Fernández y ya sabemos que una de las posiciones claves en materia de política exterior del nuevo gobierno es lo que el propio presidente ha planteado como un claro alineamiento con Estados Unidos y con Israel, lo cual evidentemente ha modificado las tomas de posición del gobierno argentino en relación con el conflicto, aunque también hay que señalar que antes de este cambio de gobierno, la postura de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández era relativamente empática o bastante empática con las posiciones israelíes, y aquí obviamente el tamaño de la comunidad judía argentina, más el hecho de que hubiera muertos y rehenes argentinos entre las víctimas de Hamás, es o debe ser tenido en cuenta. En este grupo, obviamente la posición argentina de Alberto Fernández lo que está mostrando claramente es que esa fragmentación de la que hablaba al inicio impide dividir a la región en dos bloques antagónicos, la izquierda a favor de Hamás, la derecha a favor de Israel, pero lo cierto es que los gobiernos de Uruguay, de Costa Rica o de Ecuador han tenido posiciones más próximas a Israel. Obviamente, cuando hablamos de la solidaridad con Hamás o con el pueblo palestino, hay que tener en cuenta la historia reciente de la región. Por un lado, los vínculos políticos e internacionales del chavismo, bolivarianismo y la estrecha alianza que tejió Hugo Chávez con Ahmadinejad y, por lo tanto, la presencia creciente o los intereses crecientes de Irán en algunos países latinoamericanos, comenzando por Venezuela, pero también teniendo muy presente a Bolivia, ¿no? Y esto hace que podamos identificar un grupo, un núcleo duro de 3 países claramente alineados con Hamás, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, y estos 3 países fueron desde el inicio, inclusive negando de alguna manera el dramatismo, la incidencia de los atentados terroristas de Hamás, solidarios con Hamás y con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, aquí obviamente se llegó a hablar de genocidio, inclusive el mismo día 7 de octubre, genocidio por supuesto provocado por Israel contra los palestinos y no en sentido inverso. Bolivia también, donde la presencia iraní y la cooperación iraní es muy importante, también ha tenido una mayor sintonía con, con Hamás, aunque aquí hay que marcar una cierta contradicción entre las posiciones de el expresidente Evo Morales, mucho más radical, y el actual presidente Luis Arce, que bueno, de alguna manera intenta tener una posición acorde con el posicionamiento internacional de su país. Y finalmente aquellos que optan por la equidistancia, comenzando por las 2 grandes potencias regionales, es decir, México y Brasil. El presidente Lula intenta tener, no solamente porque su país está presente en el Consejo de Seguridad en este momento con una silla no permanente,
una cierta posición de mediación, o en realidad le gustaría tener una posición de mediación. Ya lo intentó infructuosamente en el caso de Ucrania. Aquí hizo algunos guiños en ese sentido, pero en líneas generales, tanto López Obrador como Lula da Silva intentan no ser arrastrados por la vorágine del conflicto. Yo creo que con esto podemos tener una pintura bastante clara de cómo se están moviendo las cosas en América Latina, teniendo claro que ningún gobierno, salvo alguna excepción, se va a mostrar más categórico de lo que ha sido hasta ahora en relación con el conflicto, salvo que haya una evolución no prevista en los próximos meses sobre el tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, la verdad, por esta apertura que nos deja, digamos, varias cuestiones para pensar. Una de las cuestiones que me quedé pensando en estos comentarios iniciales es, bueno, también la debilidad, ¿no es cierto?, de estos gobiernos, o por lo menos la sensación de que estamos frente a gobiernos débiles, ¿no?, en América Latina. Pero bueno, seguramente lo trataremos luego con también los comentarios de Jorge. En esta primera ronda, agradecerte, Carlos, y ahora sí pasamos a la doctora Claudia Quedar. Claudia. Bueno, buenas tardes o buenos días. Antes que nada, gracias a Mauricio por organizar este evento y gracias a todos los presentes hispanoparlantes. Bueno, yo continuaré un poco retomando puntos que ha indicado Carlos y saltándome algunos porque él ya los ha indicado. Mi idea es referirme a los cambios que hubo en la postura de los países latinoamericanos, intentando tal vez agregar algunos factores tanto a nivel doméstico como internacional, que influyen en la postura que han adoptado los diversos países de América Latina con respecto a la guerra en Gaza. Y yendo al final me referiré a lo que yo diría que es la neutralidad histórica de América Latina, y finalmente sugeriré que la postura que los países de la región han adoptado frente a la guerra en Gaza sigue el mismo patrón que han adoptado frente a la guerra en Ucrania, otro de los grandes conflictos que tienen ocupada a la opinión internacional. Bueno, con respecto a la primera parte y retomando un poco lo que dijo Carlos, es obvio que la conmoción frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetuados por Hamás el día 7 de octubre no dejaron a casi ningún país indiferente, y tal como Carlos ha dicho, la mayor parte de los países de América Latina han sido empáticos por diversas razones con Israel. Yo creo que muchos se sienten solidarios con el ser víctimas de terrorismo, con las experiencias trágicas con crímenes de lesa humanidad, etcétera. Bueno, y en este caso realmente la respuesta del presidente de entonces, Alberto Fernández, en Argentina fue muy sensible. Sigue siéndolo. Hasta el último momento, el presidente Fernández publicó en los grandes diarios en Israel un anuncio de páginas enteras pidiendo que se liberen los secuestrados argentinos y no solo los argentinos. Y yo creo que si retomo la idea de la fragmentación de Carlos, yo diría que la fragmentación en América Latina no solo entre distintos países y subregiones, sino también dentro de distintos países. Y yo creo que parte de la respuesta tan empática de Fernández fue también una especie de revancha contra Cristina Kirchner, que toma siempre la otra posición, ¿sí? Incluso el pacto con Irán. Es decir, que hay una serie de conflictos que llevan al final y al cabo a los gobiernos de turno en América Latina a ser pro-israelíes o anti-israelíes. En los casos equidistantes, como Carlos lo llama, solo quería agregar que en respecto al caso de México, México, como saben, es un país que sigue una línea pacifista, en realidad desde la Revolución Mexicana, y lo interesante ahí fue que la Embajada de México en Israel sacó un comunicado, creo que el 8 de octubre ya,
criticando la posición tibia de López Obrador, criticando rotundamente los ataques perpetuados por el Hamas y brindando un apoyo incondicional al Estado de Israel y al pueblo de Israel, que esos fueron realmente dos casos muy interesantes. No voy a entrar más en detalles, pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado a más de 70 días del comienzo de la guerra? Y yo diría que si la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es indicativa de algo, entonces no cabe duda que la postura de los países de América Latina está cambiando. Como ustedes saben, Guterres ha traído una propuesta para llamar al cese al fuego, que se ha votado el día 12 de diciembre, y todos los países de América Latina han votado a favor, es decir, de ese llamado al cese al fuego, salvo Argentina, Panamá y Uruguay, que se abstuvieron, y en el caso de Argentina ya es un presidente muy pro-israelí, Milei, y Guatemala y Paraguay, que han votado en contra, junto con Israel y Estados Unidos, que eso sí sigue una línea histórica. La pregunta es, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué esta diversidad de posturas? Y sí debe sorprendernos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Carlos dijo sobre la fragmentación. Entonces diría que no hay motivo para sorprendernos. Sí, se trata de 22 países con gobiernos de distintos matices políticos e ideológicos, con distintos intereses geopolíticos y con distintos grados de cercanía a Estados Unidos, que es la principal aliada de Israel en esta guerra y en general. Hay que tener en cuenta que se trata de países periféricos, a los cuales la guerra de Gaza no los afecta de manera directa casi de ninguna manera, y en la cual digan lo que digan y adopten la postura que adopten, no tienen ninguna influencia en el conflicto. Por ello, para países latinoamericanos, posicionarse de manera clara implica un riesgo diplomático y comercial innecesario. Es más, al contrario de lo que ocurre en los campus en Estados Unidos, por ejemplo, la juventud en América Latina tiene temas mucho más acúticos para salir a manifestaciones. Así que tampoco hay una presión de abajo sobre los gobiernos para que apoyen una determinada postura, ya sea la israelí o la palestina. Como Carlos muy bien indicó, América Latina es una región que por lo general no logra adoptar posiciones conjuntas, ni siquiera cuando se trata de temas de interés común, lo cual se refleja en la existencia de una gran diversidad de foros y organizaciones subregionales. Sacando, por supuesto, un número muy limitado de países como Venezuela y Nicaragua, que debido a sus lazos con Irán y Rusia han criticado a Israel. Los demás países tienen una postura un poco más fluida. Digamos que hay varios temas externos que han influido en el posicionamiento de los diversos gobiernos en América Latina. Como dije anteriormente, yo creo que uno de los principales es el tema de las relaciones con Estados Unidos. ¿Sí? Apoyar a Israel en este caso es alinearse con Estados Unidos, y no apoyarlo es no alinearse con Estados Unidos, más allá de lo que los países piensen sobre la causa palestina. Hay que tener en cuenta que hay países en América Latina que tienen relaciones comerciales con Israel, en algunos casos en temas muy sensibles, más que nada en el tema de seguridad. Y en ese caso es muy paradójica la postura tan negativa de Colombia, tan crítica hacia Israel, porque es uno de los principales importadores de tecnologías de seguridad de Israel, y Colombia, al adoptar una postura tan crítica contra Israel, incluso puso en riesgo esa importación. El embajador se lo advirtió. Por supuesto que otro tema que influye en América Latina es el temor a que haya ataques terroristas como represalia por parte de grupos islamistas, y por supuesto que en este caso Argentina tiene que ser bastante cuidadosa en base a los ataques de la AMIA y la embajada israelí. Y en esto cabe destacar que Israel subió las alertas no solo para Europa, sino también para América Latina. Hay, por supuesto, temas internos, ¿sí? Más allá del tema de la influencia de las diásporas judías, árabes y palestinas,
y cuestiones ideológicas y políticas, está también la necesidad de usar asuntos de política exterior para un poco quitar la atención de las grandes crisis internas, ¿sí? Que la opinión pública esté ocupada también viendo fotografías de bombardeos, hablando de secuestrados, etcétera. Pero por otro lado hay países como Argentina y Chile que están muy ocupados en cuestiones internas, ya sean las elecciones, crisis económicas, o en el caso de Chile el plebiscito, que es de este último domingo con respecto a la Constitución, que realmente no tienen lugar para ocuparse de un conflicto tan lejano, y el que sigue los periódicos, tanto de Argentina como de Chile, ve que últimamente casi no se publica nada al respecto. Así que el tema tanto de Ucrania como de Gaza casi se ha olvidado. Lo que yo quería decir es que más allá de las consideraciones puntuales, ¿sí?, sobre este conflicto, hay que tener en cuenta que a nivel histórico los países de América Latina siempre han adoptado una posición neutral frente a los grandes conflictos internacionales y se han limitado a participar en algunos casos, ¿sí?, como mucho, en misiones de paz bajo la bandera de las Naciones Unidas. Hasta 1917, América Latina siempre fue neutral. En las dos grandes guerras dejó la neutralidad, no todos los países, pero cuando lo hicieron porque Estados Unidos lo requería. Así que es decir, es una parte del el ADN de los países latinoamericanos ser neutrales. Y por supuesto que cuando terminaron las grandes guerras y llegó la Guerra Fría, ese anhelo de ser neutrales frente a los grandes conflictos globales derivó en lo que Perón llamó la tercera posición, es decir, el no alinearse de manera automática con ningún bloque y tomar decisiones caso por caso. Yo diría entonces que el espíritu de esa tercera posición sigue muy presente en la región e influye la postura de numerosos países con respecto a la guerra en Gaza, que como indiqué es un conflicto que no los afecta de manera directa. Pero aún más, si lo comparamos con la guerra en Ucrania, que sí tiene implicaciones un poco más concretas con respecto a América Latina, porque ahí ya se trata en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, cuando América Latina está realmente en el medio, intentando liberarse un poco de la hegemonía norteamericana y establecer lazos comerciales y culturales con Rusia e incluso con China, pero eso es otro punto. Pero yo diría que a pesar de tratarse de un conflicto más relevante a América Latina, las posturas han sido muy similares a las que han adoptado con respecto al conflicto en Gaza. En realidad, si hablamos de la guerra en Ucrania, los únicos países de la región que han manifestado de manera explícita su apoyo a Rusia han sido Venezuela y Nicaragua, dos de los países que son críticos de Israel y apoyan al Hamas y cuestionan que realmente haya habido alguna masacre. Sacando eso, la mayoría de los países de la región han mantenido diferentes niveles de neutralidad ante el conflicto. Por un lado, se negaron a aplicar sanciones contra Rusia, como Estados Unidos pedía, pero se negaron también a prestar su apoyo o su solidaridad a Moscú o incluso a justificar el ataque a Ucrania. Lo que sí quería decir, y a modo más de, tal vez de consejo a los diplomáticos israelíes, yo diría tomar nota de la conducta de Vladimir Zelensky con respecto a América Latina. Sí, Zelensky se encuentra hoy en día en un gran problema, que está perdiendo apoyo en parte por culpa de la guerra en Gaza, que sí, que los armamentos y la tensión están llegando ahora al Medio Oriente y no a Europa. Pero Zelensky reconoce que América Latina es una zona que le puede ser muy útil a nivel diplomático en sus iniciativas de paz o para tener más contra hacia Rusia, y Zelensky aprovechó la toma de poder de Milei, viajó a Argentina, estuvo presente en la ceremonia
el día 10 de diciembre, y aproveché esa oportunidad para conversar con otros presidentes latinoamericanos que también asistieron a ese evento, con el presidente de Ecuador, Paraguay y Uruguay, que ya de por sí estaban más a favor de Ucrania que de Rusia. Así que bueno, lo único que me falta decir es que sí, que tal vez Israel puede tomar nota y seguir los pasos del gran político que demostró ser el cómico Vladimir Zelensky. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Nada, por supuesto, digamos, conti- co- digamos, considerando las continuidades que planteabas, la cuestión si frente al contexto económico complejo que hay hoy en América Latina, digamos, eh, digamos, eso influyó o no de alguna manera estas discusiones internas, ¿no? Es decir, casi todos los países latinoamericanos están con una crisis particular que, digamos, a veces es como que no sé si hasta qué punto permiten ser neutral, como en la época tal vez de Perón, donde estaban en otra situación para negociar los mercados internacionales. Pero bueno, seguramente lo veremos ahora con la próxima ronda de preguntas. Aprovecho para reiterar de que pueden mandar preguntas por el chat. Ya sé que hay algunos que ya lo hicieron, pero invito al resto. Y ahora sí paso al profesor Ari Katsovic, que la verdad con las relaciones triangulares que Carlos y Claudia comentaron. Recuerdo uno de tus artículos, creo que fue en el 2017, de las relaciones triangulares entre Israel, América Latina y las comunidades judías. Pero bueno, te doy el micrófono, Ari. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Como soy el tercero, voy a ser más breve y de hecho ya no me queda mucho para agregar. Quiero empezar con algunos puntos más empíricos y luego quizás un par de comentarios más analíticos. Y empiezo con lo que Claudia se refería anteriormente, el 12 de diciembre, que de hecho no fue en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General, porque en el Consejo de Seguridad hubo un intento que Estados Unidos vetó y la Gran Bretaña se abstuvo. Entonces hubo una votación en la Asamblea General para que tengan una idea en general. Yo soy el que se ocupa de relaciones internacionales en forma general. 153 países votaron a favor de un cese de fuego, incluyendo la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, como Claudia se refería. Solo 10 votaron en contra, incluyendo Estados Unidos, Israel, Guatemala y Paraguay, y 23 se abstuvieron. Que acá, como bien lo mencionaste, Claudia, esto creo que fue después que asumió el nuevo presidente de la Argentina. Ese Argentina se abstuvo, ¿no? Argentina se abstuvo, al igual que se abstuvieron también, acá tengo la lista que vos te referías, Panamá y Uruguay también se abstuvieron, ¿no? Inclusive países pro-israelíes votaron a favor del cese del fuego. Y eso, para dar una idea, la postura israelí, inclusive entre las más palomas entre nosotros, es que hacer un cese del fuego ahora actualmente es dejar a Hamas en pie y decir, es decir, una paz entre Israel y los palestinos puede ser o va a ser imposible en ese sentido. Ese es un primer punto. Un segundo punto, ¿quién devolvió el embajador? Es decir, dentro del ballet diplomático tenemos el país que hizo el error, como decirlo de forma cínica, no es la primera vez que rompió de nuevo relaciones diplomáticas con Israel, que es Bolivia, y Colombia y Chile han devuelto su embajador, que es parte del, como dije, el ballet diplomático que lo hizo África del Sur, lo hizo Turquía, lo hizo Jordania, ¿no? Y que de hecho yo me contacté por email con el canciller de Chile, que resulta ser un colega nuestro, ¿no? Alberto Van Cleveren, y porque estaba leyendo las declaraciones, él me dice, ¿no tienes idea, Ari, cómo, digamos, es una misión imposible en Chile, que por un lado está la comunidad palestina tan grande, por otro lado la comunidad judía que nos ataca? Es decir, se devolvió el embajador no significa romper relaciones diplomáticas, lo dijo muy bien el presidente Erdogan, que tiene hoy
un discurso terriblemente anti-israelí, nos acusa de país terrorista como otros, pero dice romper las relaciones no tiene sentido, ¿no? Es decir, las relaciones diplomáticas siguen en pie. Lo cual me lleva a un tercer punto que lo indicaron muy bien Carlos y Claudia, que hay diferentes matices, es decir, hay diferentes matices en las reacciones y no hay posiciones homogéneas en los gobiernos más progresistas, Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, o Argentina hasta hace una semana atrás, y entre los países más conservadores, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Puedo mencionar, que no fue mencionado por Carlos y Claudia, por ejemplo, la reacción peculiar del presidente de El Salvador, que él es de origen palestino, ¿no? Y que él salió en forma muy fuerte atacando las acciones barbáricas la barbarie de Hamás, en parte refiriendo, yo creo, lo que decía Claudia en tema interno, que el presidente de El Salvador juega su carisma de salir en contra de las gangs, ¿no? De las bandas criminales en El Salvador. Entonces, yo creo, para un poco contestar el tema o mencionar un par de puntos analíticos y luego terminar, yo creo que hay una continuidad bastante notable en las reacciones de los países de América Latina frente al conflicto árabe-israelí o el conflicto israelí-palestino de forma más específica. Quizás el discurso más extremo, porque de hecho vemos esta fase, esta guerra es mucho más virulenta, ¿no? Es decir, tomemos en cuenta, y hay que decirlo, las acciones genocidias que responden a la definición de genocidio de Hamás el 7 de octubre, que es el día más terrible en la historia del Estado de Israel o de pueblos judíos desde el Holocausto, y lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, tampoco no ignoremos, a pesar que no lo vemos en los medios acá, acercándose a casi 20.000 muertos, la mitad niños y mujeres, que de hecho tiene lógica porque la mitad de la población de la Franja de Gaza son niños, ¿no? Y obviamente Hamás gana, cuanto más muertos hay, mejor para Hamás, ¿no? Porque ahí hace su juego siniestro. Pero me estaba recordando lo que ocurrió en la guerra segunda del Líbano en 2006, o las rondas, las escaramuzas o las guerras más pequeñas entre Israel y Hamás en 2007, 2008 o en 2014, que vimos actitudes similares, ¿no? Con diferencias, como decían Carlos y Claudia, en el caso argentino, porque hay muchos muertos argentinos, hay secuestrados argentinos, ¿no? Y es notable la postura de Argentina en contra de la postura, digamos, de Brasil o de México. Y esa diferencia de matices, yo quiero acá también, a pesar que estamos hablando de América Latina y no de España, que es donde vos estás, Carlos, quiero comparar, por ejemplo, la reacción que a mí pareció, lo digo en forma muy abierta y abrupta, muy estúpida, de Israel de retornar su embajadora, ¿no? Por las declaraciones de Sánchez, que Sánchez, por un lado, condenó en forma muy clara las acciones barbáricas de Hamás, pero al mismo tiempo él confesó sus dudas respecto a si Israel está, digamos, comportándose como se debe de acuerdo al derecho internacional humanitario, ¿no? Y a diferencia de reacciones que Israel no reaccionó del Papa, el Papa es argentino y el Papa dijo que hubo un ataque terrorista y ahora Israel está haciendo terrorismo. O de Lula, Lula también dijo en forma muy clara que lo que Israel está haciendo ahora en la Franja de Gaza son acciones terroristas, y no vi que Israel reaccionó en esa forma. Capaz que hay otras razones, ¿no? Que Sánchez salió en contra del autogolpe que quería hacer Netanyahu y demás. Pero para terminar, quizás un poco alabando, porque hablamos más del lado de América Latina que del lado de Israel, yo creo que comparando con otras regiones del sur global, América Latina, capaz que también por las razones que Carlos y Claudia se referían, respecto a sus posiciones en esta guerra, no digo conflicto, porque es guerra dentro del conflicto más general, yo creo que América Latina recibe mejores puntos en su compás moral,
¿no? Comparado tanto a nivel de las élites, como vos decías, Claudia, a nivel de la decepción que nosotros tenemos con nuestros colegas de ultramar, y me refiero a lo que mal se dice América, que no es América, sino Estados Unidos de América, ¿no? La América que empieza de México hacia abajo, no toda, ¿no? Los mexicanos son muy difíciles en este tema. Yo creo que salen con mejores puntos respecto que, por un lado, han condenado en forma clara, no equivocar, lo que hizo Hamás, y por otro lado, obviamente, son críticos de las acciones que está haciendo Israel. Nosotros también, parte de nosotros somos críticos. Y el último punto que quiero decir, que creo que dentro de mis 10 minutos, es un punto que siempre quiero recalcar cuando hablamos del conflicto y América Latina. La postura de países de América Latina respecto a Israel y a los palestinos no es una postura de suma cero, como la vemos a veces tanto en la comunidad judía o desde Israel. Es decir, los países de América Latina, latinoamericanos a veces tienen la sofisticación y también yo creo la maduración del análisis político, que por un lado ellos pueden condenar claramente a Hamás, pueden apoyar a Israel, que no significa apoyar al gobierno que tenemos, y prefiero no seguir hablando del tema. Por otro lado, apoyar a un Estado palestino, porque de hecho eso implica la continuidad que no empieza 10 o 20 años atrás, sino 75 años atrás, con el apoyo a la 181, con Araña y con todos los países que nos apoyaron. Argentina se abstuvo, miren la continuidad. Cuba salió en contra por razones de política interna. Entonces, para los países de América Latina no es tan complicado, por un lado, condenar a Hamás, por otro lado, criticar a Israel, y por otro lado, también apoyar a un Estado palestino. Gracias. Muchas gracias, Ari, siempre un placer. Yo, antes de pasar la palabra a Jorge, necesito hacerte dos comentarios, preguntas, pero después para tratar durante tal vez el debate y sumar otras preguntas del público. La primera es con respecto a las similitudes, ¿no es cierto?, que vos y Claudia señalaron. Digamos, a mí me sorprende, digamos, el caso de Colombia, una historia de relaciones comerciales, de relaciones a nivel gubernamental, estatal, etcétera, etcétera. Y acá hay una ruptura muy fuerte, es decir, yo, digamos, ¿cómo entender este caso? Es decir, ¿cómo de alguna manera contextualizarlo? Porque acá realmente hay un cambio. Y con respecto a Chile, bueno, también de alguna manera, porque hay que reconocer que en la primera crítica del presidente chileno fue justamente de abierta crítica a Hamás. Ahora, hay un punto que es verdad, que vos siempre comentás y que yo siempre repito también con los estudiantes, y es que, lo voy a decir de una manera bastante simple, ¿no? Pero esta cuestión de que estar a favor de un Estado palestino no necesariamente es estar en contra de Israel. Mi pregunta es, ¿cómo entender esto a partir del 7 de octubre? Porque vos mismo comentás que el 7 de octubre fue realmente distinto. Es decir, acá no fue algo general y, digamos, parte de una continuidad. Acá hay una ruptura. Entonces mi pregunta es cómo contextualizar esta posición, ¿no es cierto?, a favor del Estado palestino en el marco del 7 de octubre, ¿no? Es decir, si sigue siendo no de suma cero. Pero bueno, no me quiero extender. Jorge, te doy ahora el micrófono. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos los que estén presentes acompañándonos. Muchas gracias, Mauricio, por la organización del evento. Yo realmente, habiendo escuchado la voz de los especialistas, no tengo demasiado para aportar, ni en lo empírico ni en lo analítico, pero simplemente traer algunos aspectos que todavía quedan sin resolver. O sea, en las presentaciones que hemos escuchado recién hay como dos temas centrales que tienen que ver con la continuidad. Por un lado está lo que Carlos se refería con lo que es la fragmentación de la política exterior o del posicionamiento de los países de América Latina en los foros internacionales, que eso se vio en el tema de Ucrania, que se ve también en los debates
que tiene que ver con el tema de la Unión Europea, no solamente del Mercosur, o sea, ese es un tema, eso es una constante. Y por otro lado, también el neutralismo histórico al cual se refería Claudia en su momento, lo que sería desde el movimiento de los no alineados, digamos, la postura, digamos, separacionista. Lo que queda, lo que es interesante en todo este debate es los pequeños matices, o sea, ¿por qué América Latina es tan lejana, digamos, desde el punto de vista de los debates, de los desafíos concretos que tiene Israel, tiene que dedicar parte de su tiempo de opinión pública y de debate público para, precisamente para el tema de Israel, que hay para ganar y que hay para perder? Y ahí es donde realmente aparecen los temas interesantes, que son las excepciones. Por ejemplo, recién vos, Mauricio, comentabas, pero también apareció el tema de Colombia. Colombia, fíjense qué interesante. Uno de los temas que aparecen con el tema de Colombia es muy similar a lo que ha ocurrido en Chile y posiblemente es similar a ciertos deslices que tiene la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana no extrema. Digo no extrema separándolo del tema de Maduro, de Cuba, de Nicaragua. Y es que existe una suerte de amateurismo político, falta de profesionalismo, que eso se vio inclusive en el caso de Boric, cuando el embajador Gilad Srieli, que de hecho estuvo en nuestro departamento haciendo una presentación, Boric se negó a darle las credenciales como embajador, y que fue un gran escándalo, porque en realidad luego se tuvo que desdecir a sí mismo. Y un poco yo creo que Petro también en Colombia hablaba, como se dice, desde el estómago. Yo creo que no ha tenido en cuenta realmente todo lo que Colombia ya tiene para perder desde el punto de vista de lo que ocurre con FIR, con los aviones, con todo todo el apoyo que necesita Israel. Entonces ahí realmente ahí aparece un tema bastante idiosincrático que tiene que ver con esta desprolijidad, esta falta de profesionalismo que tienen ciertos líderes, digamos, de la nueva izquierda que se manifiesta en este caso en el tema de Israel. Y ahí yo veo una anomalía bastante interesante. Ahora, otro tema que un poco que a mí me parece interesante ver, Carlos planteaba un poco una serie de variables para tratar de explicar, bueno, cómo podemos entender el posicionamiento de América Latina y por supuesto aparece el tema de las comunidades. Las comunidades, me refiero a la comunidad judía y a la comunidad palestina. Y la pregunta, ¿qué aspectos de las comunidades son los importantes? ¿Tamaño, incidencia en la opinión pública? Acá hay un tema, por supuesto, el caso argentino es obvio porque, digamos, no solamente el tamaño de la comunidad judía, sino también de la incidencia de la comunidad judía en Argentina es importante, pero ahí el caso más interesante posiblemente sea el de Uruguay, donde Uruguay tiene una comunidad judía mucho más pequeña que la que tiene Argentina, con mucha menos incidencia en el debate público, pero si lo vemos desde un punto de vista demográfico, es una comunidad muy importante en relación a lo que es el tamaño del país. Y eso hace de que no nos debería sorprender en algunos aspectos que desde el punto de vista de los intereses políticos de la calle, pero en general de todos, siempre se tiene en cuenta la comunidad judía de Uruguay, más pequeña, pero proporcionalmente posiblemente más importante que la de otros países. Entonces, lo que ocurre aquí es que aparece toda una serie de lo que yo llamaría estos factores idiosincráticos que abren, generan más preguntas que respuestas, y esto relaciona algunas de las cosas que se han comentado. Ahora, un poco para resumir y un poco para decir, bueno, ¿cómo se puede sistematizar lo que se estuvo conversando? Hay como dos categorías de explicaciones. Una lo que normalmente se llamaría top-down, explicaciones verticales, y explicaciones bottom-up, que tiene que ver con presión desde abajo. Las explicaciones top-down acá está la clásica de América Latina, tiene que ver con los intereses estratégicos y comerciales, y ahí aparecen los países clientes de Israel, y digo países clientes en cuanto a la necesidad de incorporar tecnologías y el tema de seguridad, el tema de Guatemala, el tema de El Salvador, y ahí por supuesto aparece el tema de Colombia. El tema de Colombia, la pregunta es si esto va a ser algo episódico o va a haber una cierta continuidad de ahora en adelante hasta que el gobierno que está en el poder continúe. Luego está el tema que tiene que ver bastante con lo que mencionaban principalmente Claudia y Carlos, que tiene que ver con el tema de la posición equidistante de las dos potencias más importantes desde el punto de vista internacional de América Latina, que son México y Brasil. Y la pregunta es ahí si estamos hablando de que son posturas similares o diferentes. Y ahí
ahí yo me atrevo a decir de que la neutralidad mexicana no, digamos, no es exactamente comparable a que Lula se ha permitido, a pesar de ser bastante circunspecto, no solamente porque han habido rehenes brasileños y la comunidad judía brasileña, a referirse a los actos de Israel como genocidio, cosa que no ha ocurrido en México. Y la pregunta es, digamos, ¿qué valor agregado tiene para Lula? Y eso es una cosa que seguramente los analistas van a tener que de alguna manera enfrentar. El tema de Dodan, pues hay un alineamiento ahí que es el alineamiento histórico en contra de Israel, que es el tema de Maduro, la capacidad de Maduro de articular la posición de Nicaragua, la posición de Cuba y la posición sui generis de dos países, una más predecible que la de Bolivia y la otra de un país nuevo que se incorpora a este club, que es el caso de Belice, que si no me equivoco, junto con Bolivia ha roto relaciones diplomáticas. No sé qué importancia tiene esto para Israel en su política exterior, pero la hay. Y luego, digamos, aparecen los casos, lo que me refería al caso de Boric y al caso de Petro, como estos casos particulares que tienen que ver con líderes que posiblemente no contaron hasta 5 en su primera reacción y que realmente han tenido posturas contradicentes, negativas para sus propios países. Ahora, ¿qué pasa con el tema bottom-up? Justamente tiene que ver con... porque, ¿qué ocurre? El tema de los rehenes, per se, como explicación, es epifenomenal, fíjense, al tamaño de las comunidades. O sea, ¿por qué hay más rehenes argentinos en este momento en Gaza? Porque tiene que ver con la incidencia, el tamaño de la comunidad judía y la cantidad de inmigrantes. O sea, y esto no es necesariamente una crítica, pero es una reflexión al énfasis en rehenes. Yo creo que el tema de los rehenes, por supuesto que es importante, pero el tema es que cómo lo pueden problematizar, y yo creo que hay un punto que trajo Claudia muy importante que tiene que ver con el tema de la justicia transicional. En Argentina todo esto va embebido y entrelazado, digamos, en una cierta sensibilidad digamos, no solamente el tema de terrorismo, el tema de violaciones a derechos humanos. Entonces, en realidad, inclusive los sectores bastante enérgicos en contra de Israel en Argentina, yo creo que excepto Bregman, bueno, que ha tenido las desprolijidades de rigor en cuanto al tema, a pesar de que ella tiene, digamos, si no me equivoco, tiene ascendencia judía. Ahí aparece un tema bastante interesante a ver qué incidencia hay, digamos, en la articulación de estos discursos respecto de la incidencia de estos fenómenos internos. Por supuesto, yo estoy en este caso trayendo más preguntas que respuestas y estoy yendo precisamente a los puntos que quedan sin resolver. Voy a terminar digamos, mis observaciones donde aparecen, digamos, los dos casos idiosincráticos y yo diría estocásticos, casualísticos, que son los casos de liderazgo personalistas, como es el caso de Milei y el caso de Bukele, porque fíjense que en ambos casos realmente aparece temas que no se puede sistematizar. Si Milei no hubiese sido elegido, ¿cuál sería la postura de Argentina? Y posiblemente igual, pero posiblemente más cercana a lo mejor a la mexicana. No creo que tan cercana a la brasileña en cuanto a referirse a genocidio. Y después está el caso de Bukele. Bukele, fíjense qué es lo que hace. Utiliza todo lo que ocurre en Israel para reforzar la justificación de la mano dura, la importancia del orden público y realmente como jamás, de alguna manera, personifica el caos que, digamos, legitimiza la mano dura para, en el caso de él. Y aparte, comentando algo interesante, diciendo yo tengo origen palestino y hay que tener cuidado con el tema de las asociaciones étnicas, o sea, necesariamente no todos los palestinos apoyan a Hamas a pesar de tener origen palestino. Entonces, ahí, digamos, aparece toda una serie de cuestiones que tienen que ver con factores idiosincráticos y que realmente nos traen, y con esto voy a cerrar digamos, mis observaciones, y es que en base a las posturas de los países de América Latina respecto de lo que ocurre en este momento en la Franja de Gaza, hay más continuidades que cambios, y los cambios son
de alguna manera bastante idiosincráticos y bastante puntuales, de manera que no se puede, digamos, plantear en este momento una nueva posicionamiento de América Latina respecto de lo que ocurre en este momento en Israel. Y con esto voy a dejar, digamos, el cabildo abierto para preguntas y comentarios. Esta primera etapa. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora sí quiero retomar dos preguntas para volver a hacer una nueva ronda y que puedan también, que podamos conversar o dialogar o que cada uno pueda también dirigirse tanto a los comentarios de Jorge como al resto de los panelistas. Y quiero retomar dos preguntas que surgieron aquí en el chat y que, bueno, yo un poco las reformulo, ¿no? Pero Florinda plantea, digamos, con razón, lo dirige especialmente a Carlos, pero yo creo que lo hago extensivo a todos, esta división entre la respuesta de América Latina frente a la guerra en Gaza de los gobiernos y de la sociedad civil, porque aún así hay como una sensación de que acá hay algo que es difícil de explicar o que por lo menos no llegamos a hablar en el mismo idioma, ¿no es cierto? Lo comentaron un poco frente a la situación en algunas universidades en Estados Unidos, pero digamos, ¿qué pasa en América Latina, ¿no es cierto? Frente a la sociedad civil, es decir, si esta misma división, Carlos, que vos comentaste sobre los gobiernos, y lo hago extensivo también para Claudia y Ari, se puede también ver en un poco en la sociedad civil, ¿no es cierto? En los distintos actores. Hasta Ari también comentó un poco el tema del Papa y la Iglesia. Esto por un lado. Y por otro lado, una pregunta también general para todos, retomando algunas de las preguntas, sobre todo las que llegaron desde Guatemala, y es el tema de la grieta política, ¿no? Hay como un consenso de que hay una grieta política en América Latina y si, digamos, la postura frente al 7 de octubre y la guerra en Gaza atravesó la grieta o respetó la grieta, ¿no es cierto? Un poco también retomando el comentario de Jorge sobre la postura de la candidata de izquierda en las selecciones y en el balotaje que digamos, se condenó la masacre del 7 de octubre. Así que bueno, con estas preguntas y con los comentarios anteriores volvemos a abrir. Carlos, estás en mute, tendrías que abrir el micrófono y te doy el micrófono a ti. Gracias, Mauricio. A ver, hay varias cuestiones. A la primera que me querría referir es el tema en el cual insistió Claudia de la neutralidad latinoamericana, de la neutralidad histórica. Yo creo que obviamente, eso es un hecho, pero junto a esa neutralidad histórica hay otra cuestión que tiene que ver con una cierta despreocupación, si me permite la expresión, latinoamericana frente a los problemas globales. Es decir, hay una cierta distancia de América Latina respecto a los problemas globales, y esto yo creo que lo vimos claramente en relación con la invasión rusa de Ucrania, donde más allá de lo que puede significar la venta de fertilizantes para algunos países como Brasil, por ejemplo, o la incidencia del conflicto en el precio de los commodities, la mayor parte de América Latina tomó al conflicto ucraniano como distinto y distante, ¿no? Es decir, un problema en el cual prácticamente no les iba nada. Sin embargo, la guerra de Israel, la guerra de Gaza, sí la han vivido como más próximo y en función no tanto de otras repercusiones, sino básicamente por el hecho que señalaba, y esto obviamente varía de un país a otro, de cuál es el peso de las comunidades judías y palestinas en cada uno de ellos, ¿no? Esto yo creo que es lo que provocó esa reacción más cercana, más próxima. Y esto se entronca obviamente con las preguntas o las cuestiones sobre la relación de la sociedad civil y cómo reacciona la sociedad civil y cuánto influyen esas reacciones de la sociedad civil sobre los gobiernos y viceversa, ¿no? Y aquí obviamente lo que hay que señalar es que América Latina no es una unidad, es decir, hay muchas Américas Latinas y que en cada país, primero, hay distintos grados de organización de la sociedad civil, no en todos los países la sociedad civil está igualmente organizada y con
mecanismos para hacer escuchar sus voces, y esto evidentemente cambia, ¿no? Y también el tema de la polarización o la grieta, ¿no? Es decir, ¿respetó el conflicto la grieta o saltó por encima de esto? Bueno, en algunos países sí, en otros no, obviamente, ¿no? Y luego hay otro tema que es el de Colombia y Chile, ¿no? Es decir, una serie de dudas o cuestiones vinculadas a, bueno, ¿por qué Petro reaccionó de esa manera, ¿no? Y por qué Boric reaccionó de esa manera. Y en realidad ni la reacción de Petro ni la reacción de Boric han sido extemporáneas o distintas de las reacciones que uno u otro han tenido en relación con otras cuestiones. Boric, por ejemplo, ha sido muy claro en su apoyo a Zelensky y a Ucrania. Boric ha sido muy claro en su condena de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela. Y yo creo que su postura en relación con Israel tiene que ver con su perspectiva político-ideológica y con estas reacciones previas. Desde la perspectiva de Lula, con el que ha sido muy crítico frente a algunas cuestiones, Lula ha definido a Boric como un político inexperto, un joven político que no sabe comportarse en la arena internacional, pero yo creo que Boric en algunas cuestiones y en algunos posicionamientos respecto a la política internacional ha tenido posturas muy claras. Uno puede estar o no de acuerdo con Boric, pero sus posturas son claras. El caso de Petro es distinto. También ha tenido posturas claras y rotundas en relación con Ucrania, por ejemplo. Se ha negado de plano a vender o a prestar armas rusas a Ucrania, diciendo, por ejemplo, que aunque fueran chatarra, igual no colaboraría para avivar la guerra en Ucrania, cediendo esas armas a uno de los bandos en lucha. Pero respecto a la posición frente a Israel, hay un tema que me parece que no debemos olvidar, y es que Petro fue guerrillero, Petro formó parte del M-19, y Petro ha sido muy crítico, antes inclusive del estallido o del ataque terrorista del 7 de octubre, con la asistencia contrainsurgente de Israel a los gobiernos previos en Colombia. Y esto hay que, evidentemente, vincularlo con esta situación. Y luego el tema que me parece importante de la relación con Estados Unidos, ¿no? Y si es importante o no para tomar posición, obviamente para muchos gobiernos la relación con Estados Unidos es importante, en algunos casos a favor, en otros en contra, y esto tiene una cierta incidencia. Pero también es verdad que hay otros factores, tanto internos como internacionales, que inciden. Es decir, yo creo que no podemos limitar el análisis, ninguno de nosotros lo ha hecho, obviamente, pero no se puede limitar el análisis de por qué América Latina reacciona frente a la guerra de Gaza de una manera o de otra, solamente en base a un factor, ¿no? Es decir, dando explicaciones unicausales, sino como hemos intentado hacer tanto Claudia como Ari como yo, desde una perspectiva multicausal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, noté algunas cuestiones que, bueno, sé que no vamos a tener tiempo. Luego seguiré leyendo algunas de las preguntas. Claudia, quiero darte lugar para...
sí, voy a ser breve, voy a hacer dos comentarios. Uno sobre el tema de la neutralidad histórica y la despreocupación con respecto a temas globales. Sí, puede ser que las cosas vayan juntas, ¿sí? Que la neutralidad y la despreocupación vayan juntas. Yo creo que sí, que América Latina se siente que es el sur del mundo, que está alejada de todo y que por eso tiene el privilegio a veces de no tomar riesgo de posesionarse, que si alguien le preguntara a Argentina qué precio pagó por la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, tendría que decir que ser neutral es algo muy peligroso. Pero yo creo que con respecto al conflicto en América Latina, hablando de esa pregunta, conectándolo con la pregunta de Florinda, ¿sí? Si estamos hablando de gobiernos o de bottom-up, top-down, ¿sí? Que fue lo que dijo también Jorge. Yo diría que sí, que yo me refiero más que nada a lo que los gobiernos, a la postura oficial de los países latinoamericanos, y como indiqué, hay veces que los distintos poderes responden distinto, como di el caso de la embajada mexicana, o en Bolivia que la oposición o el Congreso dieron una postura opuesta a la del presidente. Sí, es esta fragmentación interna que también influye. Y con respecto a muchos latinoamericanos, yo creo que hay una identificación más que nada con el pueblo palestino, al que ven parte de un sur global. Así que bueno, eso es lo que quería decir. Y con respecto a lo que Arie dijo, si le puedo responder a Arie, él habló del tema de Israel y Netanyahu. ¿Sí? Y yo quiero citar a Boric. Ustedes saben que los historiadores nos gusta citar, y él hace poco dijo, y cito: para evitar cualquier tipo de especulación al respecto, no acepto que nos hagan elegir entre la barbarie. Condenamos sin espacio a dudas ni matiz los actos terroristas de Hamás, como los actos barbáricos que está realizando el Estado, 3 puntos, el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, donde están matando a niños, mujeres y civiles sin ningún tipo de consideración. Fin de la cita. Y eso es algo que yo, en el caso de Chile, es muy, llama mucho la atención, que cuando se critica a Israel, se critica más que nada al accionar del gobierno de Netanyahu. Así que hay, yo diría que en el caso de Boric hay una madurez diplomática, que toma posturas claras y él sabe a quién se refiere en cada caso. Y hablando de Argentina y de Milei, Boric, a pesar de ser de izquierda, fue a la ceremonia de toma de poder de Milei, cuando Lula, por ejemplo, no fue, y fue Bolsonaro. Sí, así que bueno, eso es lo único que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, no, hay un tema de sensación de rearticulación, de cambio en América Latina, y este juego de Boric creo que, digamos, a veces no desafía. Ari, antes, y Jorge, antes de darle la palabra, quiero leer el comentario, la pregunta del profesor Luis Roniger. De paso, agradecer a todos por las preguntas, disculparme que no puedo leer todas, o sea, ustedes conocen a Ari, que es muy estricto con el tiempo, y Claudia también, así que simplemente, pero el de Luis me parece importante, así que quiero, digamos, especialmente porque no lo incluimos en el análisis, y es que comenta, y leo: han enfatizado la postura de los presidentes como si el posicionamiento ante la guerra es fijado por el Poder Ejecutivo. Hay en ello diferencia entre los países en base a la fortaleza institucional. Por ejemplo, Itamaraty ha tenido lo que decir respecto a cómo Brasil se posicionaría, algo inexistente en países como Nicaragua o Venezuela. Si podrían elaborar sobre el impacto de cómo el distinto formato institucional ha impactado en el posicionamiento de los distintos países frente a la guerra en Gaza. Muchas gracias, Luis, y Ari, te doy el micrófono. Muchas gracias. Tenía que volver y recalcar, agradecerte a Mauricio y a Ruth por organizar este evento que nos hace pensar no solo a la audiencia, sino también a nosotros. Gracias a Luis por la pregunta. Es decir,
lo que Luis está implicando que hay una diferencia, creo que lo mencionó también Carlos y Jorge, en términos de profesionalismo frente a lo personal. Es decir, yo creo, eso creo que lo escribió nuestro colega Andrés Malamud, que relaciones exteriores y presidencialismo están muy relacionados uno con otro, como que cuestión de relaciones exteriores es una cuestión de los presidentes, ¿no? Y en América Latina son todos presidentes, pero hay un elemento de profesionalismo y para complicar más, yo creo que lo mencionó muy claramente porque Carlos, hay un elemento personal, ¿no? El hecho, a mí lo que me sorprendió respecto a Petro, es decir, tenemos el pasado guerrillero, ¿no? Pero por otro lado, estábamos leyendo o estudiando que se lleva bastante bien con Biden. Capaz que se puede llevar bastante bien con Biden, pero con Israel tiene las cuentas abiertas, que es un poco la reacción de Netanyahu frente a Sánchez. Es decir, acá hay un elemento personal que va más allá de la cuestión del profesionalismo. Y lo que decía Florinda, a pesar que no tengo la respuesta clara en términos de América Latina, pero en formas generales, yo creo que hay una diferencia entre lo que leemos, que son las declaraciones oficiales de los gobiernos, de los cancilleres, y lo que los NGO, la sociedad civil o opinión pública puede decir. Yo creo que en ese sentido quiero arriesgarme a especular que América Latina no es diferente de otros lugares. Veamos a nuestros vecinos, ¿eh? Nuestros vecinos, por un lado, los países árabes despotricando contra, entre comillas o no, las barbares acciones de Israel. Por otro lado, en secreto diciendo, bueno, pero traten de destruir la mayor parte posible a Hamas, ¿no? Entonces tenemos esa diferencia, ¿no? Y lo que me queda para decir en forma muy clara, que no tiene nada que ver con América Latina, pero es parte de mi agenda, yo creo la pregunta que hacías, Mauricio, que es una pregunta súper importante para todos, para los israelíes, para los palestinos, para las diásporas, es la relevancia de apoyar una solución de dos estados después del 7 de octubre. Y si vos me preguntás, yo puedo darles mi opinión, es personal y también quizás profesional. Yo creo que al revés, no hay otra alternativa. Es decir, lo que el 7 de octubre demostró en la forma más trágica posible es que esta doctrina, que era esencialmente la doctrina de Netanyahu, pero no solo ojo de Netanyahu, que se puede manejar el conflicto israelí-palestino sin resolverlo, explotó literalmente. Ahora, resolverlo se puede resolver. Victoria total, y ahora me voy a un webinar que se quiere comparar con la Alemania nazi, que se puede destruir a Hamas, etcétera, o la vía pacífica. Y miren acá, esto va más allá de América Latina, ¿quién está a favor y en contra de un Estado palestino al lado de Israel? El que está a favor es casi todo el mundo, casi todos los vecinos, parte de la opinión pública en Israel, parte de la opinión pública en los territorios palestinos, Palestina, como quieran llamarlo, y quién está en contra de un Estado palestino al lado de Israel. Netanyahu y sus socios extremos, Hamas e Irán. Y la lista es muy cortita. Y de hecho, el 7 de octubre nos demuestra que después de esta guerra, como ocurrió hace 50 años atrás, no hay otra alternativa que comenzar un proceso político, empezando por el final. Y si tengo un minuto para agregar, porque hablé quizás menos que mis colegas o no, porque a todos nos gusta hablar, yo diría que lo primero es latinoamericanizar el conflicto israelí-palestino. Es decir, con una propuesta de reconocer en forma provisional a un Estado palestino sin fronteras, demilitarizado, lo cual haría mucho más fácil continuar la negociación del conflicto. Y acá hay que citarlo a Netanyahu en junio del 2009, que es lo que él dijo. Un Estado palestino al lado de Israel, demilitarizado, reconociendo a Israel como el Estado nacional del pueblo judío. Bueno, muchísimas gracias, Ari. La verdad que ahora van a subir muchas preguntas, así que y comentarios, pero bueno, yo los Nos voy a acaba el manejar. tiempo, lo que es No te bueno, que nos preocupes, no acaba te el tiempo. preocupes. Jorge, ahora sí. Ahí está. Bueno, realmente quiero agradecerle a Luis por su excelente, digamos, observación, pregunta. Y en algún sentido me sumo no solamente por el legado de Andrés Malamud y su trabajo, o sea, acá un poco el trade-off, por decirse, está entre la relación entre presidencialismo
y política exterior o diplomacia en América Latina, pero yo quiero, trayendo el caso de Itamaraty, digamos, no nos olvidemos que Brasil tiene una fortaleza institucional en sus políticas exteriores incomparable a la de gran parte de los países, excepto México posiblemente, o Chile en algún sentido, pero también existen ahí claros oscuros, porque durante el periodo de Bolsonaro, digamos, el presidencialismo opacó en gran parte digamos, todo ese nivel de profesionalismo histórico que existe en la política exterior brasileña. Entonces, yo creo que en algún sentido está el tema, no es necesariamente un tema de fortaleza institucional en el sentido de burocracia, profesionalización de la burocracia, también trayendo lo que recién comentaba Arie, sino que hay un tema de personalización de estos procesos, la tuitificación de todo esto. O sea, ¿por qué Lula va a referirse al tema como genocidio cuando es realmente contraproducente, inclusive para los intereses brasileños desde todo punto de vista? Entonces yo creo que hay una serie acá de factores inexplicados que no lo explican, digamos, teorías de fortaleza institucional y tampoco, digamos, las tendencias continuas digamos, de dominancia de presidentes en la política exterior de la región. Pero en cualquier caso, lo que Luis trae en este momento es una gran pregunta de debate y posiblemente de investigación que debería ser tenida en cuenta. Muchas gracias, Jorge. Yo antes de cerrar, brevemente, muy brevemente, pero han surgido en algunas de las preguntas, el tema del antisemitismo, es decir, ¿qué reflexión les imparte? Es decir, frente a lo que pasó del 7 y frente a la respuesta, es decir, ¿cuál es la percepción, la comprensión? También con respecto a las respuestas de los países, pero también frente a ciertas cuestiones que vimos sociales, es decir, si hay alguna reflexión con respecto a el 7 de octubre y el antisemitismo, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, se discutieron también para otros espacios, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, etcétera. No sé quién quiere empezar. Jorge, ¿quieres empezar? Estás en mute, Jorge, perdón. Preferiría dejar este espacio para los ponentes. Perfecto, perfecto. Carlos, Ari. Yo lo que diría en un minuto es lo que mencioné antes, que vemos que resurge el antisemitismo de una forma mucho más brutal, porque lo que estamos viviendo en Israel y en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre es más brutal. Es decir, es algo sin precedente, ¿no? Entonces, vemos, digamos, es como multiplicar por... Es como una tercera intifada en un día, ¿no? Es decir, entonces todo eso también tiene todas estas repercusiones respecto al antisemitismo en Estados Unidos, en Europa, en América, en todo el mundo, ¿no? Carlos. No, yo creo que también hay gradaciones, ¿no? Es decir, lo que se está viviendo, por ejemplo, en los campus de Estados Unidos, no creo que en líneas generales sea comparable a lo que está pasando en América Latina, y esto tiene que ver, creo, más con cuestiones internas de cómo está evolucionando la política y la ideología en Estados Unidos que con las repercusiones de la guerra de Gaza, ¿no? Es decir, si no se atiende al peso creciente de toda la ideología anticolonial, etcétera, etcétera, pues esta respuesta antisemita en muchos campos no se entendería. Perfecto. Bueno, Claudia, sí, perdón. No, No, ok, bueno, entonces, dicho Una, esta, sí, una sí, sí, pequeña sí. cosa, Mauricio, sobre lo que planteaba Jorge sobre Lula, ¿no? Y el tema de Itamaraty o la profesionalidad de muchos servicios diplomáticos, que obviamente la hay. Antes Ari hablaba de Alberto Van Claveren, y yo creo que la postura de Boric está muy anclada también en la influencia que afortunadamente tiene Alberto en la política exterior chilena, que es mucha. Alberto es un gran profesional desde todas las perspectivas, pero en el caso brasileño hay en la figura de Lula un tema que no está muy presente en buena parte de otros presidentes regionales, que es la existencia detrás de Lula
de un partido político organizado y muy extendido como es el PT. Y el PT sí tiene claras posiciones antirrealíes, mientras que otros presidentes son caudillos con partidos que están detrás de ellos muy débiles, ¿no? Cosa que en Brasil es algo distinto. Totalmente, y parte de esa extensión se podría hacer con otros presidentes, sobre todo de los nuevos y tal vez con un récord un poco más débil, ¿no? Con respecto al el apoyo político. Dicho estas palabras, quiero agradecerle a todos los panelistas, a todos los participantes, a Carlos, a Claudia, a Ari, a Jorge, por haber aceptado esta invitación, a todos los participantes por haber estado con nosotros hasta el final, por enviar todas las preguntas. Me disculpo que no pude leer todas, pero bueno, traté por lo menos de incluirlas en la discusión. Agradecerles a todos, en nombre mío, en nombre del Departamento de Estudios Españoles, Portugueses y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por este espacio para por lo menos reflexionar y tratar de dialogar sobre, bueno, América Latina frente a la guerra en Gaza. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, que tengamos una continuidad, una semana tranquila para todos. Un abrazo y muchas gracias. A todos.